Reflexiones sobre la pandemia y el confinamiento. He querido escribir algunas reflexiones sobre el sentimiento que me ha generado la pandemia del COVID-19. Es una forma de expresar mi sentir ante esta crisis y los sentimientos generados a causa de la propagación del virus y el confinamiento al que hemos sido sometidos. Esta pandemia del COVID-19, con todo lo que implica, nos ha mostrado lo frágil que es la vida, lo rápido que puede cambiar tu mundo, tu vida, tu estar. Cuando esta pandemia inició en China a finales del año pasado, todos oíamos en los noticieros lo que estaba pasando en aquel país, potencia mundial. Y aunque la noticia nos asombró y nos impactó, la vimos y sentimos lejana y ajena a nuestras vidas. Sin embargo, 2 meses después, en un corto tiempo, veíamos a través de noticieros nacionales cómo la propagación del virus se extendía. Ya no era solo en algunos países del Oriente, del continente asiático, ya llegaba al occidente y afectaba a países europeos como Italia, España, Francia, el Reino Unido, entre otros. Y en un lapso de tiempo muy corto y muy rápido, se había propagado por todos los continentes, llegando en este momento, 12 de abril, a casi 200 países. Ya en este momento se empezó a hablar de su propagación en el continente americano, en Estados Unidos, en México, en Brasil, y en pocos días ya había llegado a Colombia. Aún así, sentíamos lejana y fuera de nuestro entorno esta noticia. Fue hacia mediados de marzo cuando se anunciaron las primeras medidas de contención y se decretó inicialmente un simulacro de aislamiento. Cuando esto fue un hecho, se tomó conciencia de la gravedad que esta pandemia tenía y fue en ese momento, al tomar conciencia de lo que estaba pasando, cuando recordé aquel poema de Bertolt Brecht que dice: primero se llevaron los judíos, pero como yo no era judío, no me importó. Luego se llevaron los comunistas, pero como yo no era comunista, no me importó. Luego se llevaron los obreros, pero como yo no era obrero, tampoco me importó. Más tarde se llevaron a los intelectuales, pero como yo no era intelectual, tampoco me importó. Luego se llevaron a los curas, pero como yo no era cura, tampoco me importó. Ahora, hoy vienen por mí, pero ya es demasiado tarde. Duro mensaje el de este poema, pero bastante diciente. Refleja lo que a veces cada uno de nosotros ve en la lejanía, sin pensar que pueda llegar a sucedernos. Lo sentimos lejano, pero ya cuando esto pasa, te confronta, te sacude y muy fuerte. Vino entonces, hacia el 19 o 20 de marzo, el aislamiento obligado a través de normas y decretos definidos por una política pública que hizo evidente la magnitud de la pandemia y que no dio tiempo a nada. Fue una medida tomada rápidamente, enseguida del simulacro del aislamiento. En ese momento, la medida nos sacó de nuestra zona de confort. Nos mostraba un cambio drástico en nuestras vidas. Me confronté conmigo misma, quizás como muchos otros lo hicieron. Vi, sentí y comprendí el valor del momento presente, del aquí y el ahora, de cada segundo de la vida. Comprendí que los planes a corto y mediano plazo pueden derrumbarse en un momento ante una realidad de la vida y ante una amenaza desconocida que te está mostrando lo frágil y lo incierto de todo lo que nos rodea. La crisis se presentaba con un panorama desolador. Innumerables pérdidas humanas, miles de contagios que mostraban hospitales y clínicas en diversos lugares del mundo totalmente desbordados en su capacidad de asistencia. Medidas de aislamiento y cuarentena para su contención. Medidas que alejaban en un instante a las personas que amamos de nuestros círculos más cercanos. Un aislamiento social que nos obliga a no expresar nuestro sentir desde el abrazo cálido, desde el estrechar las manos, desde el beso, desde ese estar muy cerca física y afectivamente a quienes amamos. A cambio,
surgió el miedo, el temor, lo cual no es nada bueno porque el miedo paraliza. Una situación sin precedentes, no porque antes no se hubieran dado otras pestes y epidemias en la humanidad. El mundo ha tenido muchas catástrofes, no solamente las pestes, también guerras, hambrunas, cataclismos naturales, todos con devastadores efectos. No es algo que no hubiera sucedido. Quizás hemos leído sobre la peste negra, sobre el cólera, sobre la fiebre amarilla, sobre la influenza, sobre la gripa, sobre el H1N1, sobre el ébola. Todas pestes con graves consecuencias para la humanidad, y esto sin mencionar catástrofes naturales y guerras. Solo que antes no habíamos sido partícipes directos en estas crisis. Todo lo conocíamos a través de la historia, la narrativa, libros, documentos, películas, pero vivirlo como protagonistas de esa historia no estaba en nuestro chip. De allí que lo sintamos como algo sin precedentes en los últimos tiempos. Y aquí quiero citar a un historiador, Mark Bloch, que dice: la historia es en esencia la ciencia del cambio. La historia sabe y enseña que dos acontecimientos no se reproducen nunca exactamente del mismo modo, porque las condiciones nunca coinciden con exactitud. Sin duda, ella reconoce en la evolución humana elementos que, si bien no son permanentes, por lo menos sí son durables. Es otro contexto, es otro mundo, con un incremento demográfico desbordado, un momento histórico totalmente diferente al de hace 100 años, un momento en el que convergen no solamente grandes avances científicos y tecnológicos, sino una gran brecha de desigualdad, de exclusión, de inequidad. Y también, curiosamente, es la sociedad del conocimiento, en pleno siglo XXI, con un mundo digitalizado. Es la era de la información y la comunicación. Y es justamente esta revolución en el campo de la información y las comunicaciones lo que nos permite ver en vivo y en directo, en tiempo real y simultáneo, lo que está pasando en el mundo. Diariamente los noticieros nacionales e internacionales emiten comunicados con mapas interactivos, con datos estadísticos, que están proyectando cambios de desplazamiento en la curva de propagación del virus, con relación al número de contagios, al número de fallecidos, a los pacientes infectados, su rápida propagación por los diversos países, con una curva de contención que aumenta y no disminuye. Es el mundo globalizado en toda su complejidad y entendido en toda su dimensión desde su interconexión e interdependencia. Y esa avalancha de información y quizás también desinformación por todos los medios de comunicación nos abruma. Nos ha hecho sentir a muchos la cercanía de la muerte, no solo por lo que aluden a lo que está pasando, sino que es ver en las calles, en los hospitales, la magnitud de la pandemia. De una pandemia mundial con efectos catastróficos que ya se empiezan a vivir en todos los campos: social, económico, político, cultural, emocional. Es el virus del COVID-19 que afecta por igual países en desarrollo y países desarrollados, personas ricas y personas pobres, viejos y jóvenes, niños, hombres y mujeres, blancos y negros, estratos altos y estratos bajos, comunidades urbanas y comunidades rurales. No importa si eres judío o irlandés, italiano o japonés, colombiano o español, chino o canadiense, no importan las nacionalidades, ni las razas, ni las culturas, ni las etnias. En todos se manifiesta un sentir universal donde afloran diversos sentimientos. Aflora el amor, aflora el dolor, aflora la vida, aflora el miedo, aflora la tristeza. Todos empezamos a vivir con la sombra de la pandemia, con la incertidumbre o la certeza de que nos puede afectar en cualquier momento,
a nosotros o a cualquier miembro de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestros grupos y comunidades, de nuestros entornos más cercanos. Es más que percibir la magnitud de la pandemia, es ver en la sociedad con las brechas más profundas la crisis de un sistema en el que confluye un capitalismo desaforado, exceso de población, acelerado deterioro y vertiginosa degradación del medio ambiente, juegos de corrupción en el poder, focos que se incrementan de xenofobia y exclusión, a lo que se suman actos de terrorismo en diversos lugares del planeta. Y yo me pregunto, ante esta imprevista e impensada situación que desestabiliza vidas y desestructura sociedades, modificando las dinámicas del mundo, si esto el mundo lo necesitaba para hacer un alto en el camino y que las sociedades se humanicen, se cuestionen, reflexionen. ¿Será quizás una crisis que presagie cambios? Recordaba Jasper, aquel filósofo alemán que afirmaba que nuestro futuro está dado por nuestra historia y que en ese futuro hoy presente cada cual tiene su parte de responsabilidad por lo que hace y por cómo vive. Qué gran verdad cuando vemos el resurgir de la naturaleza, como si el planeta hoy reclamara lo que le hemos hecho. Lo que estamos viviendo en el mundo entero es una realidad que trasciende fronteras, generando un desafío a todas las naciones. Hemos visto cómo los gobiernos han venido generando una serie de normas, de restricciones, de políticas de aislamiento, todo con muchos cambios. No son solo los cambios que se espera que deje la pandemia con múltiples efectos, sino lo que ya está mostrando en el día a día. Cambios en las personas, en las familias, en los entornos laborales, en las instituciones educativas, en el sector empresarial, en el comercio, en fin, en el diario vivir. Todos los sectores están cambiando dinámicas y formas de vida. Todos están siendo afectados de una u otra forma. Hemos visto cómo esas primeras medidas hablaban de permanecer en casa, con un aislamiento social. Era el retorno obligado de todos a sus casas, al núcleo familiar, a nuestro hábitat. En un aislamiento total, confinamiento, sin salir para nada a la calle, por lo propio y el bien colectivo de la salud de todos. ¿Cuántas reflexiones frente al confinamiento, frente al aislamiento, frente a esa orden autoritaria de permanecer en casa? Una permanencia que para unos ha sido un goce, pero a otros les ha creado ansiedad, angustia, sacrificio, porque mujeres, hombres, niños y jóvenes han ido perdiendo el sentido del goce de su hábitat. A pesar de que el hogar debiera ser por libre elección el sitio ideal para retirarnos, disfrutar, descansar, ya que es la morada, es el lugar donde se vive la intimidad, es el lugar de los encuentros familiares, es el espacio donde se entretejen los afectos. Pero el ritmo frenético de vida ha llevado a perder la dimensión de su significado y las casas, grandes casas, llenas de lujo, de cosas inútiles, con todo el consumismo que nos inunda, cosas que a veces no necesitamos, pero que la sociedad de consumo nos presenta como indispensables, se han ido convirtiendo en el sitio para ir a dormir. Pero donde no hay el goce familiar, las personas viven más hacia afuera, hacia lo externo, que hacia lo interior. Así que vemos cómo esta crisis también está generando un cambio para que las familias se reencuentren, para que padres e hijos, esposos, parejas, hermanos, abuelos, se reconozcan. Es un tiempo también que posibilita acompañamientos y apertura para quienes viven en familia. También un espacio especial para quienes están solos en este confinamiento. Es el momento para repensar nuestras vidas, para la reflexión y el encuentro con uno mismo. Cuántas inquietudes, cuántos pensamientos,
cuántas reflexiones alrededor de las vivencias y experiencias que se manifiestan en el microcosmos familiar, en un aislamiento obligado por la pandemia que también visibiliza muchos problemas. También a través de las noticias se ha visto cómo se incrementa la violencia y el maltrato familiar, lo cual visibiliza un problema grave que persiste en nuestra sociedad, que exige que las familias valoren el sentido de lo familiar, de ese vínculo que las une, del compartir sentidos, de un amor entretejido en redes afectivas. El aislamiento social, el estar lejos de nuestros seres queridos, nos muestra qué difícil es vivir sin la interacción humana, sin la expresión de sentimientos afectivos, de expresiones afectivas a través de los abrazos, los besos, el tomarse de las manos. Es difícil pensar cuándo volveremos a abrazar a nuestros seres queridos, a nuestra familia, a nuestros amigos, cada uno en aislamiento. Quedaron lejos los encuentros presenciales, los almuerzos en familia, los encuentros de amigos, donde abrazos, besos, risas, canciones caracterizaban cada uno de esos encuentros. Ahora, cada familia está dispersa, cada uno está en su hogar, algunos viviendo esta cuarentena en compañía de padres, hermanos, hijos, amigos, otros en soledad absoluta. Lo que también significa la necesidad de replantear la soledad, el silencio, el encuentro con uno mismo, el tener tiempo para pensar, para comprender lo que sucede en nuestro interior. Ahora estamos en entornos en silencio, sin ruido, entrando a nuestra profundidad interior, y eso proporciona serenidad y paz, pero quizás también para algunos angustia y ansiedad. En los últimos años, nuestra sociedad ha llevado una vida tan frenética y acelerada que perdimos la capacidad de silenciarnos, de retirarnos a la soledad, de confrontarnos, de vivir más en paz. Y esta crisis nos muestra que es necesario vivir más despacio, con menos prisa, aquietarse, disfrutar más el recorrido por la vida. Las tecnologías invaden nuestro diario vivir y han ido saturando y sobresaturando nuestras vidas. Pocas veces nos desconectamos del televisor, del internet, de la tablet, del WhatsApp, de la radio. Quizás lo que también trae aparejado este aislamiento es un retorno a lo simple y lo sencillo, a valorar más la soledad, el silencio, el espacio interior. Es una nueva experiencia la que estamos viviendo. A veces creo que es ciencia ficción. Hay veces que me he sentido en el mundo macondiano de García Márquez, por lo insólito e imprevisible. Es venir recorriendo un camino que de pronto abruptamente se cierra y entras a un mundo desconocido e impredecible, que trae muchos cambios. Cambios que nos llevan a aprender y desaprender en ese proceso interior al que nos ha conducido el aislamiento. Quizás esto es parte de lo positivo de lo que vivimos, que aprendemos a reinventarnos, a recrearnos desde otros espacios, a reconocernos distinto, a resignificar otros espacios, a ordenar nuestras vidas desde otros principios. Cuántos hechos que impactan y hacen sentir profunda tristeza, imágenes de padres, de hijos, de hermanos, de amigos, de personas que viajaron por diversas circunstancias a otros lugares o países por un tiempo corto, vacaciones, negocios, visitas a familia, duelos, diversas circunstancias, y se vieron obligados a quedarse en otros lugares, distantes de sus casas y familias, por medidas de cierre y políticas de gobierno que abruptamente frenaron vuelos y cerraron fronteras. ¿Cuántos dramas humanos? En muchas familias ha habido alguno de sus miembros contagiado y ello ha obligado a recluirlos en clínicas, hospitales, centros de salud, y aunque unos se recuperan, otros mueren y son llevados a fosas comunes,
sin que su familia les pueda hacer un ritual de despedida a su última morada. Y si es duro y difícil asumir la pérdida de los seres queridos, de los seres que amamos, en condiciones normales, más difícil aún asumirla de esta forma. Despedir a un ser querido es un ritual en todas las culturas, un ritual que permite expresar el sentimiento de dolor y resignificar esa relación entretejida del que fallece y del que despide. Pero aquí la ausencia se da en forma abrupta e inesperada, en condiciones muy difíciles de superar ese duelo para quien queda. ¿Cómo no estremecerse el corazón ante tantos dramas humanos? Madres dando a luz en medio de la pandemia, es la vida en medio de la muerte. Madres que fallecen a causa del contagio y bebés que logran superarlo. O al contrario, bebés que se contagian y mueren en corto tiempo. Como estos, cientos de casos en diversos lugares del mundo. Casos vinculados a historias de vida, historias ligadas a contextos culturales que nos muestran que no importa de dónde eres, el dolor, los sentimientos son similares. El emocionar, hay un sentir universal vinculado a un acontecer histórico inimaginable con duras y dolorosas experiencias. Otro hecho relevante que me ha impactado como a muchos de ustedes es el de los profesionales de la salud, médicos, enfermeras, terapeutas, nutricionistas, psicólogos, en fin, distintos profesionales de la salud que diariamente exponen sus vidas para salvar a otros. Se arriesgan sus familias. Algunos, en un número ya considerable, han fallecido en distintos lugares del mundo. Y aunque muchos reconocemos su valor, su compromiso, su abnegación, su entrega y dedicación, también observamos con tristeza cómo muchos ciudadanos los rechazan, los excluyen, los insultan, les vulneran sus derechos por temor al contagio. Lo más triste es esa doble moral que vive nuestra sociedad. En la noche aplaudimos a los profesionales de la salud, pero en otro momento no permitimos la entrada de alguno de ellos a su lugar de residencia. Se les insulta, se les agrede, se les humilla, se les niega a enfermeras el derecho a subir a un transporte público. Hay amenazas contra médicos, enfermeras y otros profesionales. Duele el corazón de ver estas situaciones que nos dejan hechos como estos donde se manifiestan tan deplorables actitudes. Son muchas las situaciones, los hechos, las vivencias, el axiomar humano que se presenta en esta pandemia y en este aislamiento. Nos permite ver cómo convergen muchos saberes y disciplinas para responder a la crisis. No solo son las ciencias de la salud, es la economía, es la ingeniería, es la tecnología, es la sociología. Son muchas profesiones buscando dar respuesta desde diversos frentes al impacto generado con esta crisis, a algo tan inesperado como complejo. Crisis que nos permite ver la dinámica de la historia social y su complejidad. Un hecho relevante a destacar en este entramado social, donde diversos oficios y quehaceres se complementan con los de otros profesionales y técnicos para responder a la sociedad. Una masa social anónima, comprometida, responsable, que a pesar de los riesgos que asume, está en ese diario vivir, está en la cotidianidad, apoyando familias, comunidades locales, y a quienes quizás no les damos el debido y merecido reconocimiento. Es la policía, son los vigilantes, son los saciadores, son los domicilios, son los asistentes, son los recolectores de basura, en fin, una masa social anónima, consciente de su oficio y de la importancia que tiene para otros, lo que muestra que todos son necesarios para que una sociedad funcione. Como lo dijera Bucay, unos realizan funciones primordiales, otros complementarias, unos son las estrellas del equipo, otros los que llevan el agua al estadio, pero todos somos parte de ese entretejido social, somos parte de todo lo que sucede. Importante hacer esa revalorización de los oficios en un momento como este.
Vemos también cómo los gobiernos, los estados, se están enfrentando a algo desconocido que no figuraba en sus programas de gobierno, ni en sus agendas y en sus planes de desarrollo. En una situación como esta, nadie piensa cuando asume el poder. Y deben superar el desconcierto para enfrentar y asumir esta realidad, una realidad compleja, cruda, de envergadura, en la que se entrecruzan múltiples variables, modificando las formas de vida de toda la ciudadanía. Es un aprender para todos. Quizás todos estamos aprendiendo al ritmo de un hecho inesperado. Yo me pregunto, ¿qué nos espera? Son muchas las preguntas, los pensamientos, los cuestionamientos sin respuesta, solo conjeturas. No sabemos los cambios que esto está generando para el mundo, para la sociedad, para las instituciones, para las empresas, para las familias y para cada uno de nosotros. Hoy somos protagonistas de una historia que golpea el mundo de una manera fuerte e implacable. Quienes somos mayores, somos conscientes de que nuestro tiempo es corto, que ya hemos recorrido un camino y quizás el ser conscientes del recorrido nos permite asumirlo con cierta serenidad, sabiendo que es una realidad que nos tocó vivir. Pero ello no nos hace invulnerables al temor por la incertidumbre que rodea el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, de las generaciones que vienen detrás. Solo podemos confiar en que Dios o ese ser superior, el Creador al que se adjudican diversos nombres desde diversas culturas, nos permita superar esta pandemia y nos posibilite vislumbrar un horizonte más humano para las nuevas generaciones, una tierra renovada, una sociedad más humanizada, más justa, más solidaria, más empática y más equitativa. Una sociedad que retorne a lo esencial, a lo natural, a lo simple y lo sencillo con el goce de vivir. Una sociedad que le apueste a la vida, a la paz, al amor, a la gratitud.